Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este evento, a esta ceremonia que la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León realiza dentro del marco del 67 aniversario de su fundación. La conferencia que vamos a tener el día de hoy es Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, impartida por la maestra María Dolores Barrientos Alemán, quien es representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Contamos con la presencia del anfitrión de este evento, el director de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor José Ignacio González Rojas, agradecemos su presencia. Asimismo, es un honor contar con la presencia de la doctora Cristina Rodríguez Padilla, miembro de la Honorable Junta de Gobierno. Asimismo, también contamos con la presencia de exdirectores de la facultad, del doctor Arturo Jiménez Guzmán, maestro decano de esta facultad, de subdirectores, maestros, consejero maestro, también mesa directiva, alumnos integrantes de la misma, asociaciones estudiantiles y estudiantes que son la razón de ser de esta Facultad de Ciencias Biológicas. Bienvenidos todos ustedes a esta conferencia denominada Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, que va a ser impartida, como lo dije hace ratito, con la maestra María Dolores Barrientos Alemán, a quien agradecemos su presencia en esta su Facultad de Ciencias Biológicas y es un honor para nosotros contar con usted. Le agradecemos que pase, por favor, a este estrado para iniciar su conferencia. Démosles un fuerte aplauso a la doctora María Dolores Barrientos Alemán. Gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación para participar aquí con ustedes en este 67 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nuevo León. Antes que nada, no soy doctora, porque muchos me dicen doctora, y tampoco soy bióloga. Me hubiese encantado haber estudiado biología como la mayoría de ustedes. Yo tengo una formación más de economista, pero todo lo que hago, o a lo mejor la mitad de mi tiempo en los últimos 8 años, se los he dedicado pues a la conservación de la biodiversidad. Entonces he aprendido muchísimas cosas, no tantas como la que ustedes saben, pero bueno, me toca pues no solamente ver temas de biodiversidad, sino temas de cambio climático, de energías limpias, de químicos, de economía azul, de economía verde. Entonces, bueno, nuestro trabajo, muchas gracias, nuestro trabajo es muy versátil, pero siempre enfocado a los temas de medio ambiente y conservación del capital natural del planeta, ¿no? La presentación que traigo ahora es una presentación de un reporte, el reporte de la situación del medio ambiente que mi programa, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lanzó en marzo de este año. Nosotros cada 2 años hacemos una asamblea, organizamos una asamblea que es la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde los 193 ministros o secretarios de medio ambiente de los países que conforman la ONU se reúnen en nuestra sede en Nairobi, en Kenia, y definen cuáles son las grandes prioridades ambientales que está enfrentando el planeta o la humanidad. Entonces, este reporte nosotros convocamos a los principales científicos en la materia y lo que hacemos es que hacemos un reporte global y luego hacemos un reporte por ¿no? Entonces, les voy a presentar los principales hallazgos globales y eventualmente también algunos hallazgos para la región de América Latina y el Caribe. Este reporte se llama GEO6 y lo pueden encontrar en Google. Les recomiendo muchísimo que lo revisen. Básicamente el reporte, si ustedes ven estas flechas que están en bloques, las flechas nos dicen que los científicos están encontrando pues indicadores o retos ambientales muy fuertes en términos de la atmósfera, en términos de ecosistemas terrestres. En la atmósfera, por supuesto, el gran reto que estamos teniendo es que seguimos acumulando gases de efecto invernadero.
en la atmósfera, no tenemos, esos gases no tienen una salida, desafortunadamente son acumulativos, y es por eso que están generando lo que nosotros llamamos ahora el calentamiento global y a su vez el cambio del clima. Todos estos cambios extremos en el clima, uno de los principales efectos en la atmósfera es la contaminación atmosférica, que ustedes la están viviendo de manera importante en la región, en la zona metropolitana de Monterrey, pero también tenemos los retos en la tierra, en ecosistemas terrestres, que básicamente se relacionan a la pérdida de la biodiversidad y a la degradación de los suelos. Hay un gran porcentaje de suelos que están totalmente degradados en las zonas rurales. El agua, la contaminación del agua en muchas partes del planeta sigue siendo un tema fundamental, y bueno, no nos vamos muy lejos, todos los ríos de México, por ejemplo, están contaminados, las principales cuencas hidrológicas ya las estamos viendo como nuestros drenajes. Básicamente eso es, no solamente de contaminantes biológicos y patógenos, sino también de toda la contaminación por plástico desechable, que también a su vez está ocasionando inundaciones fuertes en zonas urbanas, la contaminación de los océanos. En los últimos 3 años, ese reto tan importante de visibilizar lo que está pasando en los océanos nos ha llevado a hacer 3 convenciones de los océanos. Antes ni siquiera se habían realizado convenciones a nivel global. Estamos viendo en los océanos, por un lado, la sobreexplotación pesquera. En 2050, si seguimos explotando y sobreexplotando los recursos marinos, no vamos a tener proteínas, ya no vamos a tener peces, pero por el otro lado, la contaminación por plástico nos dice que si seguimos viendo a nuestros océanos como nuestros vertederos o basureros, eventualmente ya va a haber más plásticos que peces, ¿no? Entonces, en el 2050, básicamente es el pronóstico, pues un pronóstico no muy alentador para los océanos si no paramos la contaminación que sufrimos, que afectamos a los océanos. El 80% de la contaminación que llega a los océanos se produce en la tierra. Entonces hay mucha gente, nosotros traemos una agenda súper fuerte para prohibir los plásticos desechables. Ya hay 14 estados, 16 municipios que ya tienen regulaciones, que ya pasaron regulaciones para prohibir plásticos desechables, y cuando vamos a ciudades como Puebla, como alguna otra ciudad que no es costera, mucha gente así un poco ocurrente nos dice, no, pero si nosotros pues estamos muy lejos de los océanos, ¿no? O sea, podemos seguir tirando basura sin problema, ¿no? Le digo, no, pues no pasa así, ¿no? Entonces los océanos es un tema que ha subido fuertemente en la prioridad ambiental a nivel global. Muchos de los grandes donantes que tenemos en PENUMA, por ejemplo, los países nórdicos, los países europeos, Japón, las donaciones que nos hacen es diseña proyectos para conservar los océanos, diseña proyectos para parar la contaminación del plástico desechable, y es en lo que estamos trabajando a nivel global, una de las líneas que estamos trabajando. Y bueno, la pérdida de la diversidad biológica, y ahí no hay marcha atrás, no podemos, y ustedes lo saben, si perdemos una especie, tenemos un porcentaje muy bajo de recuperarla. Entonces la pérdida de la biodiversidad está pasando ya lo que nosotros llamamos los límites planetarios. Estos son básicamente el resumen del GEO6. Por un lado, nosotros denominamos los factores de cambio ambiental y megatendencias. Básicamente es presión demográfica. Si nosotros no nos asumimos como una plaga, porque realmente la actividad que nosotros estamos haciendo en el planeta son como termitas que van comiendo los recursos naturales. Entonces, si nosotros no nos asumimos como que somos primero una parte, un actor más de un gran ecosistema que se llama planeta,
Y si nosotros no reconocemos que nuestros patrones de consumo son insostenibles, entonces no vamos a tener mucha permanencia en el planeta porque nos lo estamos acabando de manera muy acelerada. Entonces, ese es el gran mensaje. La presión demográfica y el desarrollo económico han sido pues, los principales impulsores de esta degradación que estamos haciendo de los recursos planetarios. El año pasado éramos 7.500 millones de habitantes en el planeta y esperamos que en el 2050 seamos 10.000 millones. Y en el 2100, o sea, a finales de este siglo, básicamente seríamos 100.000 millones. En las estadísticas que tenemos, por supuesto que están algunos países asiáticos como China o la India, que son pues los países muy poblados, algunos otros en África que tienen crecimientos muy altos demográficos, pero todavía aparece México. México aparece en el lugar número 11 en una perspectiva del 2050 en cuanto a crecimiento demográfico. Entonces también es un tema que no podemos descuidar. El 66% de la población del mundo vivimos en zonas urbanas, pero ¿saben qué? En América Latina ya somos el 80% en zonas urbanas. De hecho, es la región más urbanizada del planeta. Y esa misma urbanización nos lleva a retos ambientales mucho más profundos que los que se pueden estar viviendo en otras regiones del planeta. Y bueno, las ciudades costeras también se identifican como ciudades pues muy vulnerables al cambio climático. Más adelante les voy a dar estadísticas. Y el 30% de la población urbana no cuenta con los servicios básicos, ¿no? Entonces ahí tenemos un indicador de lo que nosotros denominamos como pobreza urbana, ¿no? Que eventualmente es diferente a la pobreza rural, que es una pobreza más extrema y en algunos casos una pobreza alimentaria. Y bueno, las otras megatendencias se relacionan al desarrollo económico, la pobreza, acceso, salud y educación. Ayer tuve una conversación de cambio climático con un grupo de estudiantes de la facultad y eventualmente el combate a la pobreza en países como América Latina está altamente relacionado y yo creo que todos aquí tenemos que luchar porque los sistemas de salud y de educación en nuestro país sean cada vez de mayor calidad. Si no apuntamos a que tenemos que luchar por eso, por ese derecho, va a ser muy difícil combatir la pobreza, pues en casi la mitad de la población de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que es un reto súper importante que ustedes jóvenes, educados, tienen que tener presente todos los días. También se relaciona a un aumento, por ejemplo, en innovación tecnológica. ¿Por qué somos cada vez más rápidos en acabarnos los recursos naturales? Porque tenemos tecnologías que nos facilitan cada vez más la vida, ¿no? Entonces somos, en Río +20, sacamos más o menos una estadística en donde del 92 al 2012, nosotros identificamos que los humanos éramos 30 veces más voraces en acabarnos los recursos naturales, o sea, cada vez más rápido. Y eso se relaciona también con la innovación y la tecnología con la que tenemos acceso, ¿no? La situación del medio ambiente en términos atmosféricos, como ya les comentaba, seguimos acumulando gases de efecto invernadero en la atmósfera, no hay salida, pero sus efectos de primera entrada es la contaminación atmosférica, también es la reducción del ozono estratosférico y también la permanencia en el ambiente de sustancias químicas persistentes, los llamados POPs, que pues tienen un alto contenido de contaminación. La contaminación del aire, un tema, yo traigo mi agua, es que no uso plástico.
Sí, sí, perdón, perdón, es que esas botellas de plástico son las que más vemos en los océanos. Estamos peleando porque ya no se usen, y bueno, el 90% del agua que tomamos en las botellas de plástico tienen micropartículas de plástico que son súper dañinas para los jóvenes. Muchos efectos pueden tener, pero el efecto más importante que hemos identificado es en el sistema endocrino, o sea, su capacidad de reproducción. Entonces, bueno, ahí está la información, ¿no? La contaminación del aire fue el tema del Día del Medio Ambiente el pasado 5 de junio. Hicimos una celebración con la Organización Mundial de la Salud aquí en Guanajuato y bueno, las estadísticas son que provoca 7 millones de muertes prematuras, provoca la reducción de la expectativa de vida. Y eso, pues yo creo que a lo mejor en la universidad deberíamos ya de empezar a hacer estudios para ver cómo está la población de Nuevo León y prácticamente de la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, ahí entonces ahí uno se da cuenta pues que no importa, como dicen aquí en Monterrey, la lana que uno tenga y que pueda ir a McAllen todos los días y que tenga seguro médico en Houston, pues si estamos respirando abajo de esta nube negra, y que a lo mejor esta nube negra pues no le importa que tengamos mucha lana y a lo mejor nos está quitando años de vida, ¿no? Nuestros hijos o los nietos están siempre enfermos de asma, de enfermedades respiratorias. La gente que trabaja en las calles son las gentes más afectadas por ese polvo de partículas cancerígenas. Entonces, bueno, ahí está el mensaje y ustedes tienen que hacer algo, ¿no? La agenda se abrió desde hace 3, 4 años. Antes la gente en Monterrey no sabía que vivía en la nube negra, aunque la veía todos los días, y ahora sí hay que exigir que se hagan las cosas, no nada más estarnos peleando todos los días, que si hay verificación, que si las pedreras, que sí hay que sacar las industrias de la zona metropolitana, etcétera, etcétera, cosas que en todas las ciudades se están haciendo o ya se hicieron, ¿no? Para poder subsanar este problema. Y bueno, nosotros tenemos unas estadísticas muy importantes, que es si nosotros quisiéramos reducir esos gases de efecto invernadero y no llegar al incremento de 1.5 grados centígrados de temperatura que establecieron todos los países que firmaron el Acuerdo Climático de París, lo que siempre nos dicen los números es que sale más barato prevenir que lamentar, ¿no? Entonces sí se necesita, por ejemplo, una inversión de alrededor de 22 billones de dólares para poder subsanar en este momento los efectos del cambio climático a nivel global. 22 trillones, pero si no se hace nada, o sea, si lo dejamos así como normalmente actuamos como humanidad, pues eventualmente nos costaría alrededor de 54 trillones de dólares, ¿no? Y bueno, eso es más o menos 54 veces la economía de México, más o menos la economía de México, el PIB, está alrededor de 1 trillón, 1 punto y algo de dólares, ¿no? Al año. Y bueno, en otros indicadores importantes es el proceso de extinción de especies, que aquí, bueno, para ustedes como estudiantes de biología y académicos es un tema importante. Hay especies, un gran número de especies en peligro de extinción, que lo que nos está diciendo es que no podemos sentirnos ajenos a que todos los días ya nos estamos acostumbrando de que tal especie se extinguió o se incrementa la lista de especies en extinción. ¿Por qué? Porque en la cola de la línea de extinción estamos nosotros, o sea, nosotros no somos dioses para no estar y no ser vulnerables a esa extinción que estamos viendo cada vez más acelerada de otras especies en el planeta, ¿no? 42% de los invertebrados terrestres están en peligro, 34% de los invertebrados en agua dulce y 25% de los invertebrados marinos
están en extinción. Y esa extinción la estamos provocando nosotros con el hiperconsumismo y con los sistemas de producción que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una estadística del 2011 cuando publicamos el estudio de economía verde, que fue el primer estudio que se hizo a nivel global. Después vino la OCDE, vino Banco Mundial, etcétera, a hacer algunos análisis. Y nosotros hicimos análisis en la India y en algunos otros países con grandes recursos naturales y sacamos una estadística que se llama el ingreso de los pobres. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que los recursos naturales o esos servicios ecosistémicos que están en México y en muchos países ricos en biodiversidad representan entre el 60 y el 90% de los ingresos de los pobres, que son los pobres más pobres del planeta. Es alguien que está pescando en Sinaloa y que lo único que tiene para comer y para vivir son los peces. Y por eso hay sobrepesca. O es una familia que vive en la montaña de Guerrero o en la Sierra Tarahumara y que tiene lo mínimo para comer. O es una familia masái que lo único que tiene es cazar animales, cazar cebras en Kenia o en Tanzania. Esos son los pobres más pobres del planeta. ¿Y saben qué? Son los que viven donde está la biodiversidad. Entonces, si no les damos a los pobres más pobres del planeta otra alternativa de vida, otros ingresos que puedan tener, pues van a tener que seguir consumiendo lo único que tienen a su mano para subsistir, que son los recursos naturales, ¿no? Por eso hay esa caza furtiva de elefantes, porque pues venden el marfil, porque pues es una manera muy rápida de tener otros ingresos. Entonces, si no se ve la conservación y el buen manejo de la biodiversidad desde la perspectiva que los pobres más pobres del planeta tienen que tener ingresos alternativos, nunca vamos a parar la extinción que se está viendo o la extinción de grandes especies que estamos viendo en todas las regiones del planeta. El tráfico ilegal de vida silvestre. Ayer estuve en un laboratorio y entonces me enseñaron una salamandra bien bonita y me decía el doctor, bueno, esta salamandra nos cuesta a lo mejor 50 pesos en Puebla, pero en Europa cuesta 10,000 euros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre hay alguien que le gusta tener estas especies exóticas en su casa, ¿no? Y que tiene mucho dinero para pagar, ¿no? Y bueno, la otra situación que es cada vez más alarmante es pues toda la parte marina, como ya les comenté, los océanos y las costas, la acidificación, el efecto de acidificación que ya tenemos. Y básicamente nos preocupa muchísimo, por ejemplo, lo que está pasando con los corales. Si ustedes ven el gran arrecife de coral que está en Australia, en los últimos 2-3 años, por el incremento de la temperatura del océano, ya ese arrecife casi está llegando a un 50% de blanqueo. Pero no solamente está pasando en Australia, también está pasando en el gran arrecife mesoamericano. Si ustedes van y bucean en la zona del arrecife mesoamericano, pues ya cada vez más frecuente se ve que ya mucho del arrecife ya está blanqueado, ya está totalmente perdido. Es algo muy acelerado porque todavía hace 4 años no se veía esa pérdida tan acelerada. Luego tenemos, por ejemplo, el problema del sargazo, que no solamente es un problema que está enfrentando México en sus playas del Caribe, prácticamente en Quintana Roo, pero que está afectando a todos los países del Caribe y que todos esos países, al igual que Quintana Roo, viven del turismo. O sea, el 70% tal vez de su Producto Interno Bruto depende del turismo, pero ¿saben qué? Que eventualmente el turismo sucio
y el turismo poco caritativo con los recursos naturales también es una gran causa de la contaminación, y la contaminación de esas aguas y de esos caños que tienen todos los hoteles en el Caribe y que van a dar al mar es una de las causas del sargazo. El sargazo es multifactorial, pero esa contaminación es una de las causas, ¿no? Entonces, eventualmente estamos pagando prácticamente las acciones que estamos haciendo con la naturaleza. Obvio, el calentamiento global también es otra causa también son todas esas corrientes marinas que está también alimentando desde el norte de Brasil, en el Atlántico, ese mar de sargazo. Hay muchísimas causas, pero una de las causas somos nosotros, es la contaminación que aventamos a las costas y bueno, por supuesto nosotros también por el tema del calentamiento global y el incremento de la temperatura de los océanos. Todo eso es causa de nosotros, no hay nadie que lo haga más que nosotros, ¿no? Y bueno, este mapa acaba de salir también recientemente, ustedes ven los continentes están en gris y como el incremento de la temperatura de los océanos pues es cada vez más rojo. Hace unos días salió también que viene toda una corriente marina con agua muy caliente que está afectando el Pacífico más o menos a la altura de California, pero eventualmente esa corriente puede bajar y también nos puede afectar nosotros en Baja California y en la parte del Pacífico mexicano. Entonces, todos esos eventos que a lo mejor antes, hace 20 o 30 años, eran eventos de una vez al año, son noticias que nos llegan todos los días, todos los días. Y si no despertamos, como dice la joven Greta Thunberg, si no despertamos y no exigimos y no cambiamos y no hacemos nada, pues estamos en un abismo que cada vez más pues nos va a tumbar más fuerte, ¿no? Y bueno, la producción de alimentos, el 50% del territorio en donde podemos habitar, se dedica a la producción de la agricultura y de ese 50%, el 77% se dedica a la agricultura. No es broma y es algo que a lo mejor a ustedes y bueno, a la gente del norte nos gusta mucho comer carne. Eso de que, no, es de hippies, no comer carne, no es cierto, no les hagan caso, no sé qué. Pues ahí están los datos, o sea, no es de que nosotros estemos en contra de lo que les gusta a los regios comer, o sea, es que sí tenemos que parar nuestro hiperconsumismo y una alternativa muy buena de ayudarle al planeta es que si en lugar de comer carne 7 días a la semana, pues a lo mejor lo hacemos 3 o 4. Le vamos a estar ayudando muchísimo al planeta. Y hace algunas semanas había muchísimos incendios en la Amazonia, ¿no? Y en la Amazonia había incendios porque a alguien les avisó que pues ahí iba a haber una producción muy importante agrícola y ganadera y que iba a haber permisos para devastar la Amazonia y poner vacas y exportar carne, ¿no? Entonces nosotros somos corresponsables porque en la medida en que la población de China, de la India, de México, de muchos países emergentes tengamos una demanda cada vez más alta de carne, en esa medida vamos a estar perdiendo la biodiversidad de todo el planeta, ¿no? Y bueno, y al final del día cortamos los bosques, las selvas, con el efecto climático fuerte, pero también con la devastación de la biodiversidad en animales y especies, nos llega la alimentación a la mesa y el 33% la tiramos. Entonces, acuérdense cuando estén comiendo y que les sobre mucha comida, estamos tirando árboles, animales y plantas que se perdieron para que ustedes tuvieran esa comida y que la están tirando, ¿no? Entonces, por eso es súper importante cambiar el tamaño de las porciones que normalmente nos servimos, porque eventualmente pues estamos ayudando no solamente a nuestra salud, sino también al planeta, ¿no? Estos son los efectos naturales extremos que tenemos por el cambio climático. Ustedes pueden ver que va hacia arriba
ya no vamos a poder, si sigue así los efectos climáticos extremos, ya no vamos a poder vivir en costas, todas las poblaciones costeras se van a tener que ir tierra adentro, y no le estoy hablando de 100 años, puede ocurrir en 20, ¿no? Todavía ustedes, por supuesto que van a ser jóvenes y lo van a ver. Los costos en vida son 400,000 vidas, y bueno, costos financieros de 2 trillones, ¿no? 2 veces la economía de México se pierde cada año por los efectos del cambio climático. Aquí en esta gráfica de nuestro reporte se ve primero el costo financiero, el costo en vidas humanas. Ahí hay un outlier muy fuerte, que es 2010, que fue el tsunami en los países asiáticos, que pues se perdió muchísima economía y muchísimas vidas, que es el círculo en 2010 y principios del 2011. Y los estados insulares, o sea, los países que son islas, ellos son los más vocales en las negociaciones de cambio climático, porque saben que ellos son los que van efectos más inmediatos. Ya muchas islas están desapareciendo prácticamente en el Pacífico. Muchos gobiernos de esas islas, por ejemplo, están comprando territorio. Por ejemplo, de algunas islas del Pacífico están comprándole territorio a Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda pues tiene una muy baja densidad de población, y ya están mudando a las personas, ¿no? Entonces, imagínense que eso va a suceder y va a estar sucediendo todos los días. Hay un efecto de migración muy fuerte. Yo creo que nos va a tocar, y a ustedes, la migración. Yo creo que no podemos seguir teniendo las fronteras como las tenemos ahora. Sí es un reto social súper fuerte. El cambio climático, además de la guerra, son los principales factores para que la gente pues migre, y eso se va a ver cada vez más. Esperemos, bueno, que no haya guerra, ojalá que nunca, pero el cambio climático pues ese no se para, ¿no? Entonces ese va a ser un factor importante. Los costos tanto de salud como económicos de los países isla o de los estados insulares son muy altos. Va a haber muchos estados que van a desaparecer. El cambio, la pérdida de la biodiversidad es evidente. Ustedes como biólogos les quise dar este mapa. Es un poco viejito, pero no ha cambiado mucho. Arriba es básicamente como nació el planeta con esa cobertura forestal, ¿no? Entonces vean cómo hay muchísima cobertura forestal en Europa, en el norte de Asia, en Norteamérica. Vean, esa es la cobertura forestal original que tenía la Amazonia y el Congo en el centro de África, y cómo a lo largo de la historia de la humanidad esa cobertura forestal se ha ido perdiendo, ¿no? Ustedes vean, por ejemplo, cómo, bueno, en Europa ya casi no hay cobertura forestal. En el este de Estados Unidos pues hay mucha población, igual que en California. Vean el tamaño del Congo, cada vez más chico, y aquí a lo mejor la Amazonia no se ve tanto, pero seguimos perdiendo los 2 corazones más, con los 2 pulmones más importantes del planeta, que es la Amazonia y el Congo, y estos datos eran del 2005, imagínense si los actualizamos ahora, la tasa de pérdida pues seguramente es muchísimo más grande, ¿no? O sea, ese cambio en el uso del suelo, en la Amazonia me ha tocado ver cómo lo que antes era un bosque originario cerca del Iguazú, ahora son plantaciones de soya, ¿no? Porque pues es algo que se exporta a China y a otros lugares. Y como algunos países sí han luchado por conservar esa cobertura originaria, como Misiones en Argentina, tiene una vocación súper fuerte de conservación, y bueno, ahí estamos ayudándolos en hacer algunos proyectos. Y vean los efectos del cambio climático. Cuando nos dicen México es súper vulnerable al cambio climático, hay creo que 2 factores súper importantes. Uno es porque los ciclones y los huracanes nos llegan del Pacífico y del Golfo y se van a multiplicar. Y el otro es la seguridad hídrica. En este mapa que nosotros hicimos en 2011, el color azul significa que esas regiones no van a tener ningún problema de seguridad hídrica. El color morado significa que va a haber un problema de escasez
económica del agua. Significa que esas regiones sí tienen agua en el subsuelo, pero son países tan pobres que no van a tener dinero para hacer pozos y sacar el agua. Pero el color crema y el color naranja es lo que nosotros denominamos escasez física del agua. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos muchísimo dinero para hacer pozos y tener muchos motores para sacar agua prehistórica cada vez más profunda, pues ya no vamos a encontrar agua. Y vean los colores que tiene México, ¿no? Y vean los colores que tiene Nuevo León. Entonces, sí, todas las decisiones de inversión, de alimentación, de economía, tienen que estar basadas en datos científicos y tienen que estar basados en datos climáticos. Por favor, necesitamos tomadores de decisiones más inteligentes. No se vale, por ejemplo, hace algunos años visitando Baja California Norte y que un político estaba en una cervecera en un lugar en donde no hay agua. Entonces, ese tipo de decisiones no se puede hacer. Tenemos que ser realistas y tomar decisiones políticas y económicas con elementos científicos como estos, ¿no? Y vean, desde el centro de México hacia el norte vamos a tener ya una escasez física del agua, ¿no? Entonces, eso también va a provocar está provocando por un lado una adopción más rápida de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, si ustedes van a Baja California, vemos como, por ejemplo, ya muchas empresas, muchos municipios están desalinizando el agua utilizando energía solar, por ejemplo. Eso es una innovación tecnológica que nos está ayudando a enfrentar el cambio climático, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el sistema agrícola, que consume el 80% del agua dulce de este país, tiene que ser más eficiente, tiene que todos tener sistemas de riego por goteo, tiene que ser una producción agrícola que precisamente tome en cuenta esas limitaciones que tenemos. Esta es la estadística de que ya no vamos a tener peces, es la estadística de FAO para el 2050. Y bueno, esta es la historia de nuestra línea de carbono. Es como cuando uno va al banco y nos dice, su línea de crédito es tanto. Nosotros como humanidad ya tenemos una línea de crédito de carbono, ¿no? Como les comenté, vamos acumulando y acumulando estos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hay un límite más o menos que los científicos y los políticos definieron, que es ese incremento de 2 grados centígrados promedio de la temperatura del planeta. Entonces, ya que les expliqué todos esos efectos se van a dar más o menos cuando lleguemos a esos 2 grados centígrados promedio. Por eso es como la meta que se definió en el Acuerdo Climático de París. Vamos a hacer todo lo posible para no llegar a ese incremento de 2 grados centígrados hacia finales del siglo, hacia el 2100. Y es más, vamos a hacer un esfuerzo todavía más fuerte y en lugar de 2, que sea 1.5, pues ya se está llegando. Y los números no mienten, ¿no? La línea de crédito de carbono significa que para poder llegar a acumular en la atmósfera ese incremento de temperatura de 2 grados centígrados, significa que más o menos nuestra línea de carbono, línea de crédito de carbono, es de 2.900 gigatoneladas de carbono equivalente, ¿no? Digo equivalente porque hay muchísimos gases que luego nosotros sacamos un equivalente al carbono, ¿no? Entonces, imagínense que desde la época de industrial, cuando empezamos a quemar carbón y luego petróleo, etcétera, desde esa época hasta el 2011 nosotros nos hemos consumido más o menos 1.900 gigatoneladas. Por una línea sencilla, que no es nada complicada, nos quedaban 1.000 en 2011, 1.000 gigatoneladas para seguir acumulando y llegar a los 2 grados centígrados. Y saben que en los últimos 10, 15 años como humanidad estamos emitiendo 50 gigatoneladas al año. Si empezamos a sumar
todas las emisiones de gases que tenemos son más o menos, hay unos años que son 49, otros 50, otros 51, otros 52, pero alrededor de 50 gigatoneladas, ¿no? Entonces quiere decir que si nos quedaban 1000, entonces nada más en el 2011 íbamos a tener 10 años para seguir emitiendo lo que siempre estamos emitiendo, 50 gigatoneladas. Y ¿saben qué? Que seguramente las estadísticas de muchos científicos climáticos nos dicen que vamos a llegar seguramente al 1.5 en 10 años, en la década del 2030. Puede ser a principio de la década del 2030, puede ser hacia finales, a lo mejor muchos de los que estamos aquí todavía vamos a estar vivitos y coleando. Por supuesto que ustedes van a estar tomando decisiones súper importantes y es por eso que nuestro secretario general, o sea, con todos estos números, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando en Naciones Unidas decimos tenemos muy pocos años para actuar, es porque nos quedan 10 años. Y es porque si tenemos a un señor en una empresa o en un gobierno decidiendo qué planta de energía para generación de energía eléctrica va a invertir, si va a ser una planta que quema petróleo o gas o va a ser una planta que sea eólica o solar, esas grandes decisiones se están tomando hoy, porque esa planta va a vivir 30 años. Va a tener una vida útil de 30 años. Por eso ahorita es cuando los jóvenes tienen que presionar a que cada vez más las economías se basen en generación eléctrica, por ejemplo, de energía renovable, que ya no es cara, ya es mucho más barata, a gran escala es más barata que el gas. Pero ¿cómo le hacemos entender a este señor generalmente de edad media o de edad muy avanzada que ya tiene a disposición eso? Entonces ahí es donde tenemos el clash de la generación joven contra la generación adulta o adulta mayor, porque todavía están tomando decisiones que los va a afectar a ustedes, porque ellos ya no van a estar en 20 años. La mayoría de la gente que está tomando decisiones de inversión que nos está afectando en el clima no van a vivir para enfrentar estos grandes retos climatológicos que ustedes iban a vivir. ¿Y por qué les hablo de la electricidad? Porque la electricidad, el transporte y la industria del cemento representan a nivel global el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, cuando un gobernador, un presidente municipal, un director de una empresa está decidiendo cómo generar o a quién comprarle la energía, o está decidiendo si invierte en transporte público, ojalá que invierta en transporte público, pero que el transporte público sea eléctrico, que ya no se queme diésel, porque también el diésel nos provoca cáncer, son las partículas cancerígenas, y todo esto ustedes tienen que presionar. Por eso en Naciones Unidas los invitamos a ustedes, a los jóvenes, a que sean una presión política hoy, no mañana ni pasado cuando se reciban, hoy. Mañana 20 y el próximo viernes 27 hay una huelga global. Por favor, los invito a que se movilicen. No podemos quedarnos callados y tenemos que presionar a esos tomadores de decisiones del gobierno y de las empresas que se tienen que hacer las cosas diferentes, porque ya las tecnologías limpias ya son asequibles, son baratas. Entonces, una decisión que más bien es de información, ¿no? Y de percepción. Entonces, esa es nuestra línea de crédito del carbono. Les voy a pasar rápido porque yo sé que ya me estoy pasando mucho. El sistema de alimentación es también el que nos está haciendo perder muchísima biodiversidad. Vean como 1 de cada 9 en el mundo sufren de hambruna y al mismo tiempo 2 de cada 10 se sufre de sobrepeso, ¿no? Como las porciones, hicimos un análisis de esta comida chatarra típica que es la hamburguesa, el refresco y las papas fritas, como en 1960, a lo mejor en la época de sus abuelos,
cómo las porciones de esa comida chatarra era pequeña y ahora es por $1 le doy medio kilo más de papas y por $2 le doy otro litro, ¿no? Otro litro de Coca-Cola, que es pura azúcar, es diabetes. Entonces, todo eso lo que está pasando es que estamos sobrealimentándonos, otra vez hablando que nuestros patrones de consumo está acabando el planeta, ¿no? Son más o menos en promedio 400 veces más kilocalorías que lo que estábamos consumiendo hace 50 años con la misma receta, ¿no? Y bueno, desperdiciamos el 30% de la comida, 80% de la deforestación pues es causada por el sistema alimentario que tenemos. Y bueno, yo creo que ya después de toda esta plática, esto es un análisis que hacemos de la situación de Latinoamérica. Se las voy a dejar porque básicamente de lo que yo les platiqué a nivel global, pues se repite en la región, porque me quiero pasar a lo que estamos haciendo en términos de conservación de la biodiversidad. Como ustedes saben, nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma intergubernamental de ciencia y política en biodiversidad, y también en PENUMA participamos en CITES, ¿no? Que es esta Convención Internacional de Especies Amenazadas, ¿no? Entonces, les quise traer hace poco CITES se reunió, hace más o menos 1 o 2 meses se reunieron en Ginebra, y bueno, es cuando sale la noticia de que en los próximos años vamos a perder al menos 1 millón de especies, ¿no? Conozcan el proyecto y eventualmente participen en algunos talleres, sino también los economistas ambientales, porque es un trabajo conjunto entre biólogos y economistas ambientales y expertos en agricultura, ¿no? Entonces, es un proyecto que se está haciendo. Nosotros lo estamos haciendo en la perspectiva de conservación del maíz como un cultivo súper importante para nuestra historia, nuestra alimentación y nuestra cultura, pero también vamos a hacer otro análisis y estamos definiendo si es el aguacate, si es el mezcal, si es ya un producto o una actividad productiva que se relaciona más con las necesidades de otros mercados como el europeo, ¿no? Entonces, se están haciendo estos dos análisis. Somos pocos los países biodiversos que estamos haciendo este análisis, pero vean, está China, está la India, está Kenia, está Brasil, Colombia y México. De hecho, en marzo yo estuve en África con todos los líderes de nuestro mismo proyecto, pero en todos los países, y tuvimos un intercambio muy interesante de cómo se estaba haciendo la aproximación de esos estudios, de esos cultivos en cada país, dependiendo de las prioridades de esos países, ¿no? Les dejo este análisis, es un análisis muy importante que hacemos. Nosotros pensamos que la parte técnica la podemos hacer con Conavio, pero todavía no sabemos si Conavio lo va a poder hacer, y vamos a lanzar una convocatoria. Esperemos que sea una universidad la que nos ayude a hacer ese análisis más técnico de esos trade-off en diferentes regiones del país en donde se están dando tanto la parte comercial como las razas que queremos conservar tal vez en el occidente, centro, sureste del país, ¿no? Entonces va a ser un análisis interesante porque tenemos, o sea, con quienes lo tengamos que hacer, pues se tienen que hacer estudios georreferenciados, muy puntuales, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí están la cooperación alemana con la cooperación de la Unión Europea, que es la que nos está apoyando este esfuerzo, ¿no? Y bueno, es el maíz, el análisis de la milpa, y eventualmente en la otra opción estamos analizando café, puede ser un sistema silvopastoril. Y bueno, yo creo que con esto termino. Me faltó lo de la Agenda 2030, espero que ustedes conozcan la Agenda 2030, 17 objetivos, y bueno, el mensaje para nosotros es que, la Agenda 2030 es universal, es de todos nosotros, es la primera vez
que todos los países, los 193 países de las Naciones Unidas, definen que la responsabilidad de implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no es de la, o sea, por supuesto la ONU, nosotros somos empleados que ayudamos a implementarla, pero la responsabilidad no solo son de gobiernos de países, ni gobiernos estatales, ni gobiernos municipales, la responsabilidad es de cada individuo, por eso se le denomina que la agenda es universal. Y la otra gran recomendación es que no podemos implementar y seguir analizando nuestras acciones de manera sectorial. Yo estoy en medio ambiente y no quiero saber nada de la parte económica y tampoco quiero saber nada de la parte social. La implementación de la Agenda 2030 se tiene que hacer con un enfoque integrado. ¿Por qué? Porque si ustedes como biólogos, cuando salgan a diseñar un proyecto, digamos que están en Chiapas o están en la Sierra Tarahumara, cuando diseñan el proyecto y lo implementan, si no toman en consideración, o sea, ustedes van a llegar súper bien preparados en todos los objetivos y metas, indicadores ambientales, pero si su proyecto no considera el análisis de esa región de la pata económica, lo que les dije, ¿cómo podemos conservar si no podemos darles alternativas de vida a los pobres más pobres que viven en los recursos naturales? Si su proyecto no tiene el diseño, la implementación de alternativas y proyectos productivos para esa gente, y si el proyecto en la pata social no tiene la consideración si hay migración, si hay pobreza, si hay desnutrición, si hay analfabetismo, y si no se diseña también el proyecto con esto, ¿saben qué? Su proyecto no va a funcionar. Van a llegar, se van a gastar el dinero que hayan conseguido y el proyecto no va a seguir funcionando porque las otras dos patas del desarrollo sustentable no fueron consideradas. Entonces, nuestro gran mensaje es que para poder llegar al desarrollo sostenible tenemos que hacer un enfoque integrado de los tres grandes pilares, que es el económico, el social y el ambiental. Y bueno, con esto termino. Este es el caso de Monterrey, que siempre me encanta ponérselos para picarles la cresta. Y lo digo en todo el país, ¿no? ¿Cómo podemos llegar para implementar la Agenda 2030? Es como ir como una comunidad que va al psicólogo, que dice, ay, ¿por qué me siento tan mal? ¿Cuál es mi problema? Me pegaban de chiquito, no me querían. O sea, digo, estoy haciendo una broma, ¿no? Pero como comunidad, lo que queremos que ustedes hagan es, ¿cuál es mi principal reto de desarrollo? ¿No? Y ese reto de desarrollo lo pongo en el centro de la implementación de mi agenda 2030, ¿no? Entonces, este caso yo le digo el caso Monterrey. ¿Por qué? Porque afortunadamente Monterrey, Nuevo León, es un estado rico, tiene altos niveles de crecimiento económico, tiene pues muy poco desempleo, ¿no? Tiene gran emprendedurismo. Entonces, en la pata económica, ¿saben qué? Pues ustedes están muy bien y siempre han estado muy bien, gracias a Dios, o sea, estamos perfecto en esa parte, ¿no? ¿Qué pasa en la pata social, no? Pues, como les digo, casi no hay desempleo, hay niveles muy altos de educación, afortunadamente, ¿no? A lo mejor había problemas de seguridad, pero afortunadamente se fueron solventando y ojalá que así sigan controlados. Entonces, en la pata social están muy bien comparado pues con muchas regiones del país, ¿no? ¿Qué pasa en la pata ambiental? O sea, sus dos patas, que hay veces que son las más difíciles, las tienen muy bien, que es la económica y la social, pero resulta que viven pues con la nube negra arriba, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces, en ese análisis de desarrollo, pues a lo mejor poner como principal objetivo cómo garantizamos una vida saludable y conforme a ese objetivo central, trabajar y apoyarnos en los demás ODS, ¿no? O sea, por ejemplo,
ecosistemas terrestres. Pues hay que luchar para que tengamos mayor cobertura forestal, porque eso nos va a ayudar a parar todas esas partículas que de otra manera se nos van directo a los pulmones. Tenemos que reforestar todas nuestras áreas urbanas. El uso de energías renovables. ¿Saben qué? México está creciendo muchísimo en energías renovables desde hace 15 años que yo trabajo en esto. Me tocó financiar las primeras plantas eólicas en Oaxaca y vemos cómo hay muchísimos desarrollos en Coahuila. Yo estoy impresionada, en Coahuila hay solar y eólico. En Tamaulipas, que es de donde yo soy, hay muchísimo desarrollo eólico, a pesar de los problemas que tenemos en Tamaulipas, ¿no? Que todo el mundo lo sabe de seguridad. En Sonora y en Chihuahua, solar, básicamente solar, pero también algunos eólicos. Yucatán también. Oaxaca, pues no se diga. ¿Qué pasa en Nuevo León? ¿Que no hay sol y no hay viento? Entonces, por favor, o sea, ustedes tienen la lana, tienen el conocimiento, pues pongan más plantas de energía solar, ¿no? Transporte público y ciudades sostenibles. Pues cuando yo viví aquí hace 30 años de estudiante, había una línea de metro que la inauguraron. Híjole, después de 30 años hay dos, super inversiones, ¿no? 30 años, una línea más, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Por eso la gente pues debe de tener un auto chocolate que contamina muchísimo porque no hay otra alternativa. Afortunadamente sí les alcanza para tener ese vehículo viejo y contaminante, pero pues al menos se pueden mover, pero no usan transporte público porque no hay suficiente, ¿no? El cambio climático. Digo, tenemos que ser realistas y aquí va a haber un estrés hídrico fuerte. ¿Cómo lo vamos a subsanar? ¿Cuál es el plan a mediano y largo plazo de nosotros como sociedad aquí en Nuevo León para no sufrir esto, ¿no? La industria limpia. Bueno, cada tercer día me escriben de aquí y me dicen, no, es que las industrias están contaminando de día y de noche y no sé qué. Pues sí, ya lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a llegar a ese consenso? La participación de la mujer. ¿Saben por qué no me quedé a trabajar en Monterrey hace 30 años cuando me recibí? Porque cuando empecé a ir a entrevistas de trabajo, me preguntaban que si tenía novio y que cuándo me iba a casar. Porque saben que hace 30 años en Monterrey las mujeres tenían una vida profesional hasta que se casaban. Y luego ya después esa vida profesional a lo mejor subía hasta que tenían el primer hijo. Bueno, lo estoy haciendo a lo mejor de manera exagerada, pero aquí hay muchas regiomontanas que lo pueden confirmar. Por eso fue mi gran decisión de vida. Dije, yo quiero ser una mujer profesionista. Y me encanta Monterrey, estoy muy cerca de mi tierra que es Ciudad Victoria, pero si aquí no voy a tener oportunidades, pues tengo que ir a Ciudad de México, en donde hace 30 años no conocía a nadie. Y bueno, la Ciudad de México me dio grandes alternativas profesionales. Entonces, el tema es que si queremos ser una economía sostenible, con un crecimiento económico, no es suficiente que la mitad de la población trabaje, tenemos que trabajar todos, ¿no? Y somos 51% de mujeres en este país. Entonces yo las invito a que no se queden en sus casas, por el bien del país y por el bien de su familia. Tienen que ser económicamente productivas y empoderadas, ¿no? Y bueno, son muchos temas: educación, cambio climático, no descuidar el crecimiento económico. Tenemos que ser más competitivos. Y ayer estaba platicando con el rector y bueno, yo lo estimo muchísimo. Hace 4 años tuve la fortuna de que esta universidad me diera el premio de la mujer, que se llama Flama. Exacto. Y bueno, conocí al rector desde aquel entonces. Ayer tuve la oportunidad de saludarlo y le decía, señor rector, los retos ambientales y el cambio climático nos dan grandes oportunidades de competitividad y más para ustedes los jóvenes. ¿Cuáles son esas grandes oportunidades?
ya se dieron cuenta que la única solución es cambiar todos los sistemas de generación de energía, de transporte, de alimentación. Y saben que México y Nuevo León tiene grandes ventajas comparativas para tomar ventajas. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven que, por ejemplo, en Monterrey, cada vez más la gente está comprando paneles solares. Bueno, ese boom de paneles solares va a seguir creciendo en todo el país, ¿sí? Somos más o menos 35 millones de usuarios de electricidad y seguramente en 4 o 5 años la mitad ya vamos a tener paneles solares, tanto en casa habitación como en empresas. ¿Ustedes quieren seguir importando esos paneles solares de China o de Estados Unidos? Si nosotros tenemos en Monterrey y en muchas partes del país una industria metalmecánica, una industria eléctrico-electrónica, una industria que no se ve, o sea, la industria mexicana y el aparato industrial que tenemos en México es el mejor que hay en América Latina. A mí me toca conocer todos los países de América Latina y no he visto un emprendedurismo ni una gran industria como la mexicana, tal vez en algunas zonas de Brasil, pero el resto de América Latina no tiene esas capacidades. Entonces imagínense si empezamos a fabricar esos paneles solares, primero para el mercado nacional, y luego para exportarlos a Estados Unidos o a Sudamérica. Esos son los grandes proyectos que tenemos que empezar a pensar. El otro tema es el transporte. Latinoamérica, la región más urbanizada del planeta, 80% vivimos en ciudades. Somos el mercado más grande de transporte público. ¿Sí? Imagínense si la conversión tecnológica al transporte público eléctrico se hace desde México y desde Nuevo León, en donde ya tenemos fabricantes de transporte público. ¿Sí? Si estamos en el mercado más grande, o sea, solamente China en este momento tiene 400,000 autobuses eléctricos en las calles, y el segundo país es Chile con 400. ¿Sí? Que es un proyecto que nosotros desarrollamos. Sigue a lo mejor Colombia, sigue Costa Rica con muy poquitos, pero queremos que las principales ciudades de México tengan ya esos viejitos y esos señores maduros que están tomando decisiones de inversión, que pues los autobuses, la vida útil son de 15 años, que sean eléctricos y que sean fabricados en México. Esas son las oportunidades de trabajo que ustedes tienen que ver. Los sistemas alimenticios. Al principio veían a lo mejor el video de una persona que está promoviendo un sistema alimenticio mucho más sano. Quitar ya los alimentos chatarra, todo lo que tenga paquete es malo. Vamos a seguir, tenemos que comprar nuestros alimentos del productor cercano a nuestra ciudad, y así podemos ayudar a combatir la pobreza rural, que es la que tenemos que combatir. Todo esto, el mensaje es que ustedes tienen que hacer, esas grandes transformaciones son ya, y las ventajas, donde México tiene grandes ventajas, se tienen que tomar ya. Ese es el gran mensaje que con el rector y con muchos directores de empresas y con muchos secretarios y subsecretarios estamos haciendo. De repente nos topamos con pared, pero no importa, tenemos que seguir abriendo los ojos hacia la sustentabilidad. Muchísimas gracias y felicidades por el 67 aniversario de la facultad.